Bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la telecapacitación dirigido hacia los médicos de los establecimientos de salud nivel 1-2 de la red de Sánchez Carrión. Bien, soy la doctora Salazar y vamos a dar inicio a esta telecapacitación. El tema del día de hoy es hiperemesis gravídica. Bien, vamos a iniciar primero dando los objetivos de esta telecapacitación hacia el personal de salud. Como primer objetivo tenemos identificar los factores de riesgo de la hiperemesis gravídica para saber con qué tipo de pacientes vamos a estar tratando, tal vez para dar un tratamiento preventivo o ver que esta paciente va a tener una evolución no tan favorable en cuanto a esta patología. Nuestro segundo objetivo es diagnosticar oportunamente la hiperemesis gravídica, así como también identificar los signos de alarma, ¿no? Para que ustedes puedan explicar a la paciente y ellas puedan acudir de manera inmediata al centro de salud más cercano e iniciar el tratamiento oportuno para esta patología y no generar más alteraciones tanto en la mami como en el feto. Bien, iniciamos también de esta manera dando una definición según Marta Bustos. Ella define a la hiperemesis gravídica como el conjunto de náuseas intensas y vómitos excesivos que comienzan antes de del final de la semana 22 del embarazo. Bien, según la revista de Lab Today, describe o define de una manera similar, pero también añade que afecta negativamente el funcionamiento diario de la paciente, puede causar ansiedad, interfiere con el desempeño laboral y pues va a generar que algunas mujeres decidan interrumpir el embarazo o eviten un embarazo futuro. Bien, hay que tener en cuenta estas dos definiciones, estas dos patologías, ver las diferencias para poder tener un diagnóstico oportuno y tal vez no minimizar, no minimizar, como digo, las complicaciones que pueda tener esta patología, ¿no? Entonces, vamos a ver este cuadrito comparativo. En cuanto a la emesis, pues es muy frecuente en las gestantes, puede llegar hasta en un 50-80% en las gestantes. Son náuseas y vómitos aislados durante el embarazo, puede ser 1 o 2 vómitos al día. Hay tolerancia correcta a la ingesta. El inicio generalmente es en la segunda a la cuarta semana y va a tener un punto máximo en la semana 9-16, ya que vamos a ver que la concentración de la hormona de la beta-HCG pues tiene su pico máximo justamente en esa semana. Entonces, por eso es que se relaciona de una forma, digamos, positiva, tanto la sintomatología con la elevación de dicha hormona. Bien, y la emesis finaliza en la semana aproximadamente 22 en el 90% de las gestantes. A diferencia de la hiperemesis gravídica, que es un porcentaje mínimo de 0.3 a 3% de embarazos, son vómitos continuos a lo largo del día, ¿no? Como vimos en la diapositiva anterior, son vómitos exagerados, no hay tolerancia en la ingesta, hay signos físicos y analíticos evidentes, se va a presentar también trastornos fibroelectrolíticos, cetonuria y una baja de peso evidente. Refieren más del 5% de peso. Bien, entonces hay que teniendo en cuenta lo anterior, es importante el diagnóstico oportuno para tener un tratamiento inmediato de estas pacientes. Bien, también hay que tener en cuenta que esta patología es la causa más frecuente de hospitalización durante el primer trimestre. También es importante reconocer qué gestantes tienen factores de riesgo para desarrollar esta patología. Dentro de estos factores de riesgo tenemos a las hijas de mujeres con hiperemesis gravídica. En este estudio de esta revista se evidencia que las hijas de mujeres con hiperemesis gravídica tienen mayor porcentaje de desarrollar dicha patología a diferencia de las hijas de mujeres sin esta patología.
Otro factor de riesgo es una gestación doble, sobre todo en gemelos monocigóticos, en comparación de los gemelos dicigóticos. También en mujeres cuyas hermanas o madres han tenido este trastorno. Y según este estudio también refiere que hay mayor probabilidad cuando el feto es de sexo femenino. Bien, en cuanto a la patología, pues diversos estudios mencionan de que puede ser multifactorial o hay varias hipótesis o simplemente es cuestión de la evolución. En esta diapositiva vamos a asociar tanto al factor hormonal, al factor psicológico y también a la evolución. En cuanto al factor hormonal, tenemos a la hormona beta-HCG. Como mencioné anteriormente, su pico coincide con la elevación de dicha hormona, entonces hay una correlación positiva. El pico más alto es en la semana 9 a 12. También está relacionado que en patologías donde hay mayor proporción de esta hormona, va a haber también una exacerbación de las náuseas y vómitos, llevando así a una hiperemesis gravídica. Por ejemplo, en la molidatiforme, en gestaciones múltiples, en madres de fetos con trisomía 21. Bien, dentro de la teoría hormonal también tenemos a las hormonas tiroideas. Vemos de que más o menos en el 70% de mujeres con hiperemesis gravídica hay una disfunción hormonal a nivel de la tiroides. El 70% va a tener hipertiroidismo, pero es transitorio. Esto, bueno, ¿cómo se relaciona con la hiperemesis gravídica? Ya que la hormona beta-HCG reacciona de forma cruzada con una subunidad alfa del receptor TSH. Entonces, de esta manera se va a estimular la glándula tiroides, la TSH se va a ver suprimida y la T4 elevada. Se menciona que la clínica no es relevante, pero la mayoría de la hiperemesis gravídica al final de la gestación ya van a ser eutiroideos. En cuanto al estrógeno y la progesterona, se menciona que el óxido nítrico durante el embarazo va a generar una relajación del músculo liso. Por tanto, van a retrasar el tiempo de tránsito gastrointestinal y pueden alterar de esta manera el vaciamiento gástrico. Por ello es que va a haber aumento de las náuseas y los vómitos. También está relacionado que cuando hay mayor nivel de estradiol se va a exacerbar las náuseas y los vómitos, y cuando la gestante estaba usando anticonceptivos orales hay también mayor probabilidad de exacerbación de estos síntomas. En cuanto al factor psicológico, según la COG lo menciona como factor predisponente o como una complicación. Ante estas dos interrogantes refiere que es un trastorno de conversión y lo define como una respuesta anormal al estrés. En cuanto a la adaptación evolutiva, también la COG define que esta patología se da para proteger a la mujer y al feto de los alimentos altamente peligrosos, ¿no? Es como una aversión temporal a los olores y sabores. Bien, hay que tener en cuenta también que antes de realizar el diagnóstico hay que pensar en otras patologías y hacer un diagnóstico diferencial. Dentro de ellos tenemos gastroenteritis, pielonefritis, torsión ovárica, cetoacidosis, intoxicación por fármacos, etc. Bien, en cuanto al tratamiento, para poder iniciar un tratamiento hay que usar la escala de severidad de esta patología y ver qué objetivos vamos a tener que cumplir con el tratamiento de esta patología. En primer lugar, como mencioné, hay que determinar la gravedad de la enfermedad. Hay que corregir la hipovolemia, reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida, prevenir las complicaciones graves y minimizar los efectos fetales del tratamiento farmacológico materno. Menciono esto porque al momento de iniciar el tratamiento, si vamos escalando con los antieméticos, podemos llegar al uso, por ejemplo, del ondansetron, que es un medicamento no recomendado en una edad gestacional temprana, no sobre todo menor de las 10 semanas, ya que va a tener un efecto teratogénico. Bien, hay tres tipos de tratamiento, tanto el preventivo, no farmacológico y farmacológico.
Esta telecapacitación, como está dirigida a los médicos de los establecimientos de salud 1-2, vamos a ver el tratamiento preventivo, no farmacológico y el farmacológico solo en el primer nivel. Bien, como tratamiento preventivo se menciona que el uso de multivitamínicos durante la fertilización tiene menor probabilidad de generar náuseas y vómitos durante el embarazo, sobre todo el aumento de la vitamina B6. Entonces, la recomendación estándar es el uso de vitaminas un mes antes del embarazo, lo cual va a disminuir la incidencia y en caso presente náuseas y vómitos va a disminuir la gravedad. También es importante fortalecer el conocimiento de ustedes los médicos hacia sus pacientes en cuanto a los cambios del estilo de vida, a los cambios dietéticos. Se va a recomendar comidas fraccionadas cada 1 o 2 horas, ya no como antes, solo 3 o 5 comidas al día, sino ahora van a ser de 6 a 8 comidas al día. Sobre todo alimentos secos, bocadillos ricos en proteínas, que sean comidas frías, evitar las comidas calientes, ya que va a generar mayor olor y de esta forma aversión a los alimentos. En cuanto a los líquidos, se deben de tomar 30 minutos antes o después de los sólidos. Evitar los alimentos picantes y grasos, y se recomienda el uso o la ingesta de galletas saladas antes de levantarse. En cuanto al tratamiento no farmacológico, bueno, como coloqué en la diapositiva, ¿serán efectivas estas terapias no farmacológicas para las náuseas y los vómitos en el embarazo? Pues sí, en este artículo se evidencia que el uso de comprimidos de jengibre o el kion 1 o 2 veces al día van a disminuir la gravedad de las náuseas y vómitos. Y también tenemos otra terapia no farmacológica, que es la acupuntura en el punto de Niwan PC6. Incluso hay un estudio donde hacen una comparación de acupuntura versus la metoclopramida y refieren que hay en los resultados que son similares en cuanto a la disminución de náuseas y vómitos. En cuanto al tratamiento farmacológico, durante el primer nivel, si es que solo hay náuseas, pues vamos a recomendar los cambios de dieta, cambios de estilo de vida. Se puede incluir el jengibre, como mencioné, los comprimidos, la piridoxina, a una dosis de 10 a 25 miligramos vía oral cada 6 a 8 horas, con una dosis máxima de 200 miligramos por día. Hay que evitar también el uso crónico y altas dosis, más de 500 miligramos por día, porque puede generar neuropatía sensorial. Tiene buena seguridad durante el primer trimestre, no va a generar malformaciones fetales según los estudios realizados. También se puede usar en conjunto las tabletitas de doxilamina y piridoxina, un comprimido inicialmente y si lo requiere 2 o 4 al día si es que lo amerita y si es bien tolerado. Como otro, en el siguiente nivel, si es que hay vómitos, ya no solo náuseas, sino también vómitos, pero sin hipovolemia, también se va a recomendar los cambios en la dieta, evitar los desencadenantes. Podemos iniciar también con las tabletitas que mencionamos anteriormente, doxilamina y piridoxina, y podemos agregar un antihistamínico, un antagonista H1. Dentro de ellos vamos a tener al dimenhidrinato. Ojo, acá hay que evitar usar el ondansetron con este tipo de medicamentos porque prolongan el intervalo UT. Como mencioné también, no vamos a hablar del ondansetron porque ya esto se da en centros o en hospitales de mayor complejidad. Bien, para este nivel de centro de salud que está dirigida a la telecapacitación, en el petitorio de farmacia sí encontramos el dimenhidrinato y podemos dar a una dosis de 50 a 100 miligramos vía endovenoso durante 20 minutos cada 4 a 6 horas. Bien, la dosis total no debe de exceder a los 400 miligramos al día. También hay que tener en cuenta que si ha tomado recientemente doxilamina, la dosis total de dimenhidrinato no debe exceder a los 200 miligramos al día. Y pues es bien tolerado, no es un medicamento teratogénico. Bien, dentro de los puntos a tener en cuenta, como retroalimentación de esta telecapacitación, hay que tener en cuenta y definir bien claro lo que es la hiperemesis gravídica y también cómo diagnosticar
diagnosticarlo de manera oportuna para poder así explicarle a la paciente también los signos de alarma, los factores de riesgo y poder llevar un tratamiento oportuno. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.